y tiene que ver el tema que estamos tratando con guardar el corazón, ¿no? Cuando uno piensa en guardar, uno piensa en proteger algo valioso, amado. Claro que con el tema que vamos a hablar hoy, es importante entender cómo guardamos el corazón en este área en particular del éxito, ¿sí? Y hay de pronto un buen análisis que podríamos hacer, porque cuando nosotros hablamos de guardar, pues uno dice guardar el corazón, pero a la vez el corazón tiene cosas malas, entonces como uno guarda el corazón si el corazón tiene malas, ¿sí? Pero a veces sí es una realidad que en nuestro corazón hay maldad, pero también no podemos sacar otra realidad, y es que nosotros ya no tenemos un dominio esclavizante de la maldad, porque nosotros recibimos libertad en Cristo de ese dominio, ¿sí? O sea, no tenemos una obligación a servir a esa maldad, porque en la vida nueva lo que Cristo hizo fue romper esa obligación de esa maldad. Está la maldad, pero antes nosotros estábamos obligados y respondíamos a ella sin reflexión alguna, sin ninguna clase de parámetro, pero como hijos de Dios nosotros no podemos decir que no tenemos capacidad para decir como un no a esa maldad, porque tenemos una nueva realidad espiritual, y es que nosotros hemos nacido espiritualmente. O sea, nosotros ya no estamos separados de Dios, no estamos lejos de Él. En la relación que tenemos con Él, nosotros tenemos una unidad, una conexión, debido a la obra que Cristo hizo, y que nosotras, la conexión, digamos así, especial, es el Espíritu Santo. Si nosotros no lo tuviéramos, no podríamos de ninguna manera entender las cosas espirituales. Y en base a ese planteamiento es que voy a hablar sobre el tema de hoy que me correspondió, que es el éxito. ¿Listo? Muy bien. Resulta que, como nuestra hermana Araceli estaba diciendo, hay un pasaje importante que quiero que leamos. Bueno, lo voy a leer yo por tiempo. Ahora no me quiere... Ya, ¿listo? Si quiere uno de ustedes puede leerlo, qué pena con tanta cosa que no va a quitar como la imagen. No sé si voy a poder, pero por favor, ¿puede alguna leer? Entonces voy a leer yo. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también, amaos del mismo pensamiento, armaos, digo, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir en el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. ¿Todo o hasta ahí? Todo, por favor. Basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A esto les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de desilusión, y os ultrajan, pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Primera Pedro 4. Gracias. Es disolución. Ah, disculpa. Podríamos preguntarnos por qué ese pasaje, o qué conexión tiene ese pasaje con el tema del éxito, ¿sí? Pero resulta que, digamos, que para ese entonces, cuando Pedro dice esto, muchas de las personas, ¿sí?, que estaban en ese momento, que no conocían del Señor, tenían como éxito muchas veces andar en esas cosas, en orgías, en embriagueces, en disipaciones, en cosas abominables. Esa era, en cierta manera, el éxito de esa generación, hacer esa clase de cosas en el contexto donde está hablando Pedro. Y Pedro les dice, no, esperen un momento, eso era antes. Ustedes no pueden seguir como esa misma corriente de éxito. Debe haber un cambio de mirada, una nueva perspectiva de lo que es el éxito para ustedes como agentes espirituales, ¿sí?, como agentes nacidos de Dios, ¿sí? Dice que eso va a generar aún un choque en la sociedad que vivían, porque ¿qué dice ahí? Que aún a la sociedad donde estaban les iba a parecer extraño que
no corrieran en esa misma corriente de éxito. Y ellos tenían que hacer como un pare y reflexionar, bueno, nosotros no podemos seguir así. Dice, aunque a ellos les va a parecer extraño, dice, los van a ver y van a decir, ustedes no siguen como esto, para ustedes esto no es importante, no van a hacer, porque tienen una nueva realidad. Entonces, muy bien, entonces hay una pregunta que yo quiero que ustedes se hagan ahí en un momentico, en una reflexión, es ¿cuál sería una definición del término éxito para ustedes actualmente? Ahí las de la web. ¿Cuál sería una definición del término éxito? Hemos venido tocando de alguna manera estos temas. Yo creo que ya podemos nosotros de verdad formar una definición de qué es para nosotros éxito, cómo podríamos nosotros definir el éxito, según lo que oímos y vemos. O al menos por descripción, algunas características del éxito. Pues digamos que uno está acostumbrado a que el éxito es alcanzar cosas o tener cosas, ¿sí? O sea que si te trazaste una meta, si la alcanzas, tuviste éxito. Pero yo, digamos que yo tenía esa percepción, ¿sí? Pero hoy en día, pues con cosas que he aprendido y experiencias y muchas cosas, he aprendido que, bajo mi perspectiva y lo que también puedo ver, ¿no? Que el éxito es como poder estar en paz, poder estar como en tranquilidad y disfrutar, en mi caso, lo que el Señor me da, ¿sí? O sea, no es con la meta de alcanzar, sino al contrario, o sea, poder como estar como en ese equilibrio y en esa paz, en esa tranquilidad que el Señor sí me da, no estar en otro afán. O sea, y mi meta es esa, o sea, alcanzar ese éxito, eso, ¿sí? O sea, eso que me llena por parte del Señor. No ya como, por ejemplo, la meta que yo tengo, chéverísimo si el Señor en su misericordia, en su voluntad me dejara terminar la carrera, pero no lo vería como, ay, no, pues alcancé el super éxito, sino lo vería como un logro más, pero no definiría mi éxito en ese sentido. Ok, gracias, Zairita. Entonces, digamos que lo que está diciendo Zairita ya incluye una realidad también, de alguna manera, un elemento espiritual, ¿cierto? Ella está incluyendo, porque ella habla de un antes y un después. Y yo quiero que hagamos esa comparación y esa diferencia, gracias, Zairita, porque digamos que el éxito lo hemos venido manejando como es esa relación que hay entre riqueza, conocimiento, popularidad y belleza física. Actualmente en esos términos está el éxito, ¿sí? Si yo tengo dinero, si yo tengo conocimiento, si yo tengo popularidad, que es lo que manejamos en redes sociales con los likes y los influencers, y la belleza física. Cuando nosotros miramos, lo podemos encerrar el éxito en esos niveles. En la clase pasada, Jennifer estuvo planteando que el ser humano necesita guardarse de ciertas cosas que nos tientan, ¿cierto? ¿Susana? Sí. También quería como decir que, pues que normalmente se busca que el éxito, o sea, cuando estás buscando algo, quieres que ese algo te llene, ¿no? O sea, que sientas como que cuando lo alcanzas, entonces... Que vaya a satisfacer profundamente. O sea, me satisfizo completamente, o sea, todo lo que... Entonces por eso voy detrás de eso. Pero en realidad, pues, a la final, pues el éxito del mundo no te llena. ¿No? También quería aportar que a veces yo pienso, bueno, sí, efectivamente el éxito, lo que tú dices, lo que uno escucha del éxito, pero a veces, digamos que en mi día a día, una de las cosas que le digo al Señor es, quiero conocerte cada día más, ¿sí? Es como esa meta de conocerlo, de poder alcanzar a entender algo más y algo más y algo más y algo más de Él. Eso es como si fuera tu éxito. Esa, uy, sí. Muy bien.
Por eso es interesante lo que ellas están planteando, porque ellas presentan una realidad como con Dios y otra realidad sin Dios, ¿cierto? Hay una visión diferente cuando Dios está involucrado y cuando Dios no está involucrado. El hombre natural, según la Escritura, dice que el hombre natural no percibe las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, ¿sí? Resulta que, como Jenny decía en la clase pasada, algunas veces hay unas tentaciones que vienen, que entre esas estaba el dinero, el conocimiento, sí, habían otras, y yo coloqué también, por ejemplo, en este caso, el prestigio, la belleza física, todas esas cosas, el hombre natural sin Dios las percibe como éxito. O sea, para el hombre natural, ese que no tiene nada de Dios, esas cosas realmente las que él busca. Ese es el todo de la persona. ¿Por qué? Porque hay una barrera en él para entender las cosas o tener otra mirada diferente de la vida, porque Dios no está en escena. Así que si Dios no está en escena, a mí qué me importan las cosas de Dios, qué pena la expresión. No me importa, no me interesa, o no, ni siquiera tengo una conciencia de esa realidad espiritual, porque la verdad no está en la vida de la persona o el hombre natural. Entonces, en la Biblia se presentan dos clases de seres de las personas, el hombre natural y el hombre espiritual, ¿cierto? Muy bien, entonces el hombre natural no percibe esa realidad, la realidad celestial ni siquiera es apreciada por estar en desconexión con su creador. Estas cosas, como decía ahí, lo siento, no sé por qué el Canva hace eso y me cambia las palabras. Estas cosas, ¿sí? Dice que no llenan, pone ahí la palabra adaptar, pero no es adaptar, es no llenan de una manera temporal. Esas cosas que hablamos, la parte física, el hombre natural las busca porque él siente, como decía Susana, esa satisfacción. Pero esa satisfacción de esas cosas como la belleza, el conocimiento, eso no va a llenar a nivel profundo. O sea, en cierto momento de la vida se va a sentir como que llena. Pero eso es efímero, pasajero, no tiene una capacidad de trascender. Y trascender es que no solo se queda en este plano material, sino que ojalá, si fuera así, ese éxito trascienda más allá de este plano material a una realidad que es espiritual y que existe, pero que el hombre natural, pues como no la conoce, no está en desconexión o no le interesa saber, pues nunca la va a percibir. ¿Listo? Otra vez, entonces sí las pueden buscar, pueden sentir cierto tipo de satisfacción, pero a nivel profundo ellos van a seguir sintiendo ese huequito, ¿cierto? Ese huequito que los absorbe. Un ejemplo de eso, ¿cierto? Son aquellas personas que, siendo famosas, nosotros los vemos que tienen todo lo que quieren y finalmente en sus vidas uno ve haciendo actos, podríamos decir, contradictorios contra su propia vida, ¿sí? Muchos de ellos terminan quitándose la vida, pero tienen todas las riquezas, todo el conocimiento, es gente con conocimiento, ¿sí? Pero que al final de la vida ellos terminan diciendo esto no tiene sentido, ¿para qué? Y piensan que una solución a ese sentimiento de vaciedad es terminar con sus vidas, ¿sí? Resulta que en el estudio que estuve haciendo de ese éxito, una de las cosas que desafortunadamente se usa para tener éxito o la herramienta que se usa para tener éxito cuando Dios no está en escena es la hipocresía, ¿sí? La hipocresía, la definición de hipocresía es fingir, actuar y aparentar. La palabra griega hipócrisis se usaba para un actor en el teatro, alguien que se ponía, ¿qué? Una máscara. Eso ya lo habíamos, ¿sí se acordaban de este significado? ¿Lo habíamos trabajado antes o no? ¿No? Muy bien. Entonces, la hipocresía, ¿de dónde viene? El significado es fingir y actuar y aparentar, y eso viene de los griegos, porque ellos se ponían máscaras, y cuando se ponían máscaras, entonces era como que aparentaban ser otra persona, que es lo que vemos hoy en día en las películas, ¿no? Entonces vemos allá a los actores y de pronto es la Mujer Maravilla, de pronto es Batman, de pronto es el Hombre Araña, pero ¿quiénes son en la realidad ellos?
¿Quiénes son en la realidad esos actores? ¿Qué necesidades profundas tienen de pronto, aunque son famosos, ¿cierto? Tienen popularidad, tienen dinero, la gente quiere muchas veces ser como esa gente, pero ¿será que realmente ellos se muestran como son? ¿Será que la hipocresía no nos alcanza a veces también a nosotros? ¿Será que a veces nosotros también usamos mascaritas? ¿Qué piensa? Yo creo que a veces nosotros también tenemos nuestras máscaras, ¿sí? Dice, en sentido espiritual, aparentar piedad o justicia, pero sin una vida sincera delante de Dios, es una forma de hipocresía. La hipocresía como herramienta loca del éxito, ¿cierto? Dice, la persona hipócrita busca aparentar virtud o espiritualidad para obtener aprobación social, que lo vean como algo espiritual, y de pronto ahí nosotros por eso entramos en lucha a veces cuando uno oye de personas que usando de la espiritualidad y manejan masas, ¿no? Y como las personas les admiran, usan esa popularidad para de alguna manera manipular, ¿cierto? Entonces se presentan como alguien bendecido, como alguien que le va bien en todo, y la gente en ese afán de buscar ese éxito, esa aparente éxito, quieren ser como esas personas, ¿sí? Entonces, lo que realmente están buscando es la aprobación de esas personas, a través de toda esa falsa espiritualidad. El poder o la influencia en la comunidad es muy atractivo, ¿sí? Cuando una persona espiritual usa eso, ese manto de espiritualidad, esa máscara, ¿sí? Busca es tener poder e influencia en la comunidad. Y también busca, de alguna manera, la hipocresía, beneficios, prestigio, posición. Entonces, es éxito humano, pero falso y vacío, porque se construye sobre la mentira y sobre la apariencia, ¿sí? Y eso lo vemos tanto en una realidad espiritual, en un plano espiritual, como también en el plano humano. Porque nosotros muchas veces vemos a gente, y pasa mucho en la vida sin Dios, que uno se reúne de pronto amigos, ¿no? Y todos de pronto como tienen que llegar con la mejor ropa, los mejores zapatos, de pronto decir que celulares de marca, que comen no sé qué en qué restaurante famoso, que viajaron no sé a dónde, y sacan el chorrero de cosas, ¿no? Y la gente, por la presión que sienten, entonces ponen su careta, ¿no? Y no importa si de pronto se tuvo que comprar, yo qué sé, la chaqueta de, no sé, marcas, soy malísima para marcas famosas, una marca de esas famosas se empeñó. Esa semana no va a poder comer, tal vez todo el mes, porque se endeudó, pero lo importante es que haya, ante el grupo social quedó bien, ¿sí? Y no importa si de verdad allá en la casa le toca tomar agua de panela y arepa, pero nadie se puede enterar, ¿no? Y habla de que come caviar y que viaja no sé qué y que se usa el producto de sí sé cuándo. Todo eso lo vive en el mundo uno, sin Dios. ¿Me equivoco o no me equivoco? ¿Sí? Entonces a veces uno se siente triste porque uno no fue criado en el campo. Y uno nunca oyó de marcas, a uno le ponían de pronto la ropa, o era una persona que nunca le importó siquiera esas cosas. Pero uno se comienza a sentir mal. Y uno se siente incómodo, ¿sí? Porque uno siente que no está cuadrando. Entonces, ahí es donde la hipocresía viene como amiga, ¿sí? Para poder aparentar, para poder ser aceptado, para poder presentar un supuesto éxito. Entonces nosotros tenemos que mirar, porque en el plano espiritual también se puede usar esa herramienta de la hipocresía. Vamos a ver esa realidad, ¿sí? Resulta que la hipocresía en relación con la Biblia está en estos pasajes. Mateo 6, 1 al 6 y 16, donde Jesús denuncia a los hipócritas que oran, ayunan o dan limosna para ser vistos por los hombres. Dice que ya tienen recompensa, ¿sí? O sea, esas personas que de pronto se paraba, ese fariseo que se paraba allá en la esquina
y que cuando iba a echar la limosna, que era lo que le sobraba, porque ni siquiera era una limosna sacrificial, algo que de verdad le costara y que lo hiciera con amor, sino era lo que le sobraba, y iba y sacaba la limosna, ¿no? Y la echaba allá y además de eso tocaban trompetas, eso, carraspeaba. Voy a echar estas monedas para que todo el mundo se diera cuenta y ojalá... Sean hartas. Ojalá fueran monedas de 100 pesos para un billete de 1000 y que sonara harta plata. Eso era lo que hacían los fariseos. Y el Señor denuncia eso, porque ellos lograban o querían el éxito humano a través del reconocimiento del mismo hombre. Y el Señor les dijo, pues bueno, si ustedes están buscando eso, pues la gente de pronto los veía y decía, wow, ay, ustedes sí que eran tan generosos que son los fariseos, ¿cómo dan de plata? Muy bien, Mateo 23, 5 al 7, también dice que Jesús atacaba a los fariseos porque ellos hacían obras para ser vistos, buscaban los primeros asientos y los saludos. Sois semejantes a sepulcros blanqueados, éxito aparente, pero corrupción interna, ¿sí? Tanto así que el Señor le hizo hacía una advertencia. Cuando ustedes estén en una reunión, no busquen la primera silla. O sea, había gente que llegaba y se quería sentar como en los VIP, ¿sí? Para personas importantes. Entonces ellos buscaban esos puestos. El Señor le dijo, ¿sabe qué? Espérese. Ustedes no sean así atacados buscando eso. Mejor que les digan, oiga, venga, siéntese usted, y no que usted se siente ahí dándoselas de importancia y venga, oiga, ¿a usted no les ha pasado? Que una vez llega, me pasó a mí, en una reunión por allí, entra uno, está desubicado, entra a un lugar, y ese no era el lugar. Y uno se siente después, pensé que era aquí, pero no era el lugar, ni era la situación, y uno se siente mal. Pero muchas veces, en el caso de los fariseos, ellos hacían eso. Entonces ellos buscaban esos lugares de importancia, pero para buscar entonces ese éxito que venía de hacer esas cosas. Hechos 5:11 habla de Ananías y Zafira. ¿Quién recuerda qué pasó con Ananías y Zafira? ¿Qué hicieron Ananías y Zafira? Ellos fueron y se fueron por allá y vendieron muchas cosas y dijeron que todo lo iban a dar, o sea, sin restricción. Pero cuando llegaron dijeron, no, ya me quedó un pedacito, y fueron y dijeron, aquí traigo todo, pero nunca dijeron que se habían quedado con un pedacito. Muy bien. Dice acá, fingieron haber entregado todo lo que vendieron buscando reputación como generosos. O sea, ellos lo que querían era, ay, no, ellos vendieron esa propiedad, pero en el camino la codicia también les dio su vueltica. A veces le pasa a uno, no voy a apartar esto para el Señor. Uy, no, pero eso es como mucho. No, que lo menguamos un poco, porque, uy, vais, me descuadro y si no me alcanza, no, uno llega con lo que traía por allá, la mínima parte, porque uno como que le va a pesar. Por eso el Señor dice, si van a dar algo, no lo den con tristeza. Mejor no den a que estén dándolo con tristeza, con dolor. No den si lo van a dar así. Y Gálatas 12, 11 al 13 también presenta un cuadro muy real de esa hipocresía en busca de un éxito, de una importancia en este caso, con Pedro. Porque Pedro, cuando estaba con el apóstol y con los creyentes gentiles, él iba y, ay, amigos, ¿cómo están? ¡Qué bien! ¿No? Y llegaban los otros y como quería quedar y agradarlos también a ellos, entonces, ¡ay, tan lindos! Y ¡ay, tan hermosos! Y entonces esa salamería, lo que nosotros llamamos la gente salamera, ¿no? Que le dicen cosas bonitas cuando está con cierta persona y de pronto uno dice, ya no me dijo nada y llegó otra y se va para allá y, ¿cierto? Eso es hipocresía. Y eso lo hizo Pedro. Entonces Pedro, mientras estaba con los gentiles, comía como los gentiles. Pero cuando llegaban los judíos, entonces ya los gentiles no eran del estatus de él y ya, entonces ahí no tampoco espirituales. Muy bien. Entonces, en conclusión, ¿cierto? El éxito humano en general busca el bienestar personal, la propia satisfacción, la gloria individual. Todo esto es efímero, pues solo se enfoca en el aquí y en el ahora, ¿sí? Claro, si usted no tiene una conciencia, ya sea por ignorancia, porque si uno no tiene una conciencia de una realidad espiritual es por ignorancia, porque uno no ha tenido contacto con la palabra. En la mayoría de los casos las personas realmente tienen una ignorancia de la realidad espiritual porque no conocen del Señor.
Y por eso todo su esfuerzo y todo lo que hacen es porque piensan que aquí en la tierra es lo único que hay. Y pues ellos se desgastan porque como el fariseo que hace cosas para recibir esa recompensa de la misma gente, pues obviamente de pronto lo puedan tener. Y lo vemos que hay gente que es exitosa y que recibe ese reconocimiento aquí en el plano terrenal. Pero la cosa es que eso no, nuestra vida no solo se limita a eso. Según Primera de Juan 2:17, y para todas, ese es el versículo que queremos que se memoricen, entonces yo quiero que alguien aquí, sí, por favor, me lo busque. Primera de Juan 2:17. ¿Lo tiene? Lo tengo, dice, y este mundo se acaba junto con todo lo que la gente tanto desea, pero el que hace lo que a Dios le agrada vivirá para siempre. Muy bien, puedes leerlo un poquito más duro y también buscar la versión Reina Valera, otra que me lo lea desde la versión ¿Cómo es Reina otra Valera. vez? ¿Pedro qué? Primera de Juan 2:17. Pedro. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Pues si yo me involucro y para mí el todo es mi amigo, mi amiguis o mi sociedad que es finita, pero si mi amiguis es Dios, ¿cierto? Si mi partner del corazón es el Señor, pues hay cosas que yo voy a hacer que van a trascender porque el Señor trasciende, no es de solo de este plano material, está aquí, pero eso nos va a llevar a otro plano celestial, ¿sí? Entonces, no podemos quedar, o no, gracias a Dios, nosotros somos hombres naturales o no somos hombres naturales, según lo que expliqué al comienzo. ¿Somos hombres naturales o no somos hombres naturales? Yo digo que no. ¿Por qué no somos hombres naturales? ¿Qué dijimos al comienzo del hombre natural? Que no percibe las cosas espirituales, porque para él no. Muy bien, la primera lámina, ¿cierto? Nos mostraba ahí en el muro, después del murito que estaba ahí el dibujo, decía que el hombre natural no percibe las cosas que son del espíritu porque no las puede percibir porque él no tiene conexión con Dios. Así que él solo puede ver con los lentes de lo terrenal, por eso el éxito terrenal es el todo para él y en cierto grado es real que él siente satisfacción en eso, ¿sí? Pero a nivel profundo, a nivel eterno, esas cosas no van a pasar, ¿sí? Porque ese éxito lo que busca es la recompensa humana y puede que como mucha gente exitosa pues recibe esa recompensa, por eso el Señor le dijo al fariseo, pues usted va, busca esa recompensa, se queda con esa recompensa porque no hay más recompensa, ¿sí? Usted trabajó para esa recompensa acá en este plano, pues va a tener, pero eso hasta aquí, se va a quedar acá en este plano terrenal, porque esto se va a acabar, se le va a acabar en algún momento. El éxito desde el punto de vista del Hijo de Dios sí tiene un giro, ¿sí? Porque el Hijo de Dios, que es un hombre espiritual, la Escritura hace esa diferencia, ¿no? Dice que en cambio, en 1 Corintios 2:15 dice que en cambio el espiritual juzga todas las cosas. Juzgar no es que está ya condenando, ay, mira Ángel lo que hace, o mira Tatiana lo que hace. No es ese juzgar aquí, es discernir. El hombre espiritual puede discernir las cosas que lo rodean. Él puede ver con otros lentes, con los lentes también de una realidad trascendente, más allá de este plano material. Por eso, al menos que se les quede esto de la clase, el hombre espiritual mide el éxito no por los logros visibles, sino por lo que tiene valor eterno. Podemos repetir esa frasecita a una y a las de la web si no quieren duro, pero al menos que lo, ¿cómo se dice? Lo gesticulen y lo repitan ahí sin hablar, si no quieren hablar, pero allá, y las que no están con la cámara visible, pues ahí, aunque yo no las vea, pues lo repiten. Dice, el hombre espiritual, otra vez conmigo, el hombre espiritual mide el éxito no por logros visibles, sino por lo que tiene valor eterno. La última vez,
El hombre espiritual mide el éxito no por los logros visibles, sino por lo que tiene valor eterno. Tiene su mirada en las cosas de arriba, basada en su relación con Jesús, ya que se entiende como un ser nacido de nuevo. Colosenses 3, 1 al 4. Alguien que lo lee, por favor. Yo sé que ya lo leímos, creo, pero... Colosenses, Nuevo Testamento. Gálatas, Efesios, Colosenses. Antes estaba Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Sí, pues, habéis resucitado. Léelo. Sí, pues, habéis resucitado con Cristo, buscar las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Ok, entonces estábamos diciendo que el hombre natural solo tiene una visión de lo terrenal, pero el hombre espiritual tiene una visión puesta en las cosas eternas. Tiene los ojos puestos en las cosas de arriba. No es que está ya diciendo, ay, un día voy a estar en el cielo. No, sino que tiene una percepción tan real de que un día, esa eternidad, sí va a ser una realidad para él, que eso lo va a afectar en este plano terrenal. Así que él no va a buscar un éxito que sea efímero, totalmente humano, sino que también se va a interesar por aquellas cosas que pertenecen o que tienen valor eterno. ¿Alguien quería decir algo o tenía alguien el micrófono abierto? Listo. Entonces, las características del éxito espiritual, ¿cierto? Vamos a ver esas características del éxito espiritual. Entonces, el éxito espiritual tiene que ver con obedecer y querer agradar a Dios, ¿cierto? ¿Qué más, Tatis? El siguiente. Fruto espiritual y carácter. Entonces, el hombre espiritual, ese hombre que tiene una mirada de lo eterno, de lo que trasciende, del más allá, también se interesa en trabajar su carácter. ¿En qué sentido trabajar su carácter? En tener las cualidades que tiene nuestro Señor Jesucristo. De ahí la importancia y el motor de nuestra verdadera transformación aquí en la tierra. Porque si para nosotros no es importante las cosas trascendentes, pues nosotros ¿por qué nos queremos parecer a Cristo? Si Cristo es manso, si Cristo es compasivo, si Cristo es perdonador, si Cristo piensa lo bueno, si Cristo quiere servir al otro, si Cristo nos enseñó que a veces debemos sacrificarnos en el sentido de abstenernos aún de cosas que no nos convienen, ¿cierto? Y que son de pronto un bienestar también para el otro. El éxito trascendente, el éxito que pasa de este plano terrenal, también trae esa exigencia en sí mismo. Tiene una satisfacción en Cristo, como lo decía Pablo, o sea, puede que las circunstancias sean difíciles, pero ¿qué dijo Pablo? Yo he aprendido a estar contento cualquiera que sea mi situación. Sé estar vestido, desnudo, con hambre, llenito, en todo, realmente comprendo que porque yo pertenezco a un plano espiritual, a una realidad nueva de vida espiritual, tengo una fortaleza para sobrellevar esos eventos reales en este mundo y no necesariamente que tengamos que tener todo bien llenito. Y por último, tiene como meta terminar la carrera de la fe, ¿cierto? Y la lealtad no está con el hombre. Quiero que aclarar eso. Entonces, la lealtad y lo que él hace no está buscando es que venga de quién, del ser humano. Su lealtad está con Dios. Entonces, ahí en ese cuadrito pues hay un contraste que es, según la Biblia, el éxito según la Biblia, según ese plano, esa mirada eterna, y la otra según el mundo actual. Y desde la perspectiva de un mundo, del hombre natural, del que no tiene ninguna conexión espiritual, pues todo se reduce a alcanzar metas personales, estatus o poder, a tener productividad, a influencia, rendimiento, a vivir para uno mismo
acumular riquezas, placer y fama, reconocimiento temporal, aquí es likes, pero él tradujo aquí, el Canva, me gusta, títulos y seguidores, alcanzar éxito visible, aunque se pierda el alma. ¿Se acuerdan del hombre que, hay un ejemplo en la Biblia, no sé si se acuerdan, que almacenaba cosas, ¿sí? Y almacenaba y el Señor le dice, necio, ¿y tú para qué almacenas tanto? Esta noche vienen, piden tu alma y te mueres, y de qué te sirvió todo eso. Esa persona estaba trabajando solo para este plano material. El éxito de él era tal vez tener todos los graneros llenos, pero nunca pensó, nunca se preocupó en qué iba a pasar de su vida al plano eterno. ¿Sí? Entonces sí hay un contraste entre esas dos realidades, ¿no? Entre el hombre natural, aquel que no se interesa por las cosas de Dios, y el hombre espiritual. En este caso, pues para nosotros no hay lucha. ¿En qué sentido? Que nosotros no pertenecemos al hombre natural. ¿Sí? Nosotros podemos hacer cosas, podemos tener conocimiento, podemos ser reconocidos, y quería de pronto recordarles algunos de los personajes bíblicos con mayor reconocimiento en la Biblia, que a mí me impactan siempre sus vidas, y fue Daniel, fue José, ¿sí? Fue David. Pero si ustedes ven, estos hombres tuvieron fama, tuvieron reconocimiento de las personas, tuvieron poder, ¿sí? Pero esas personas tuvieron una mirada eterna. Y eso fue lo que hizo la diferencia entre lo que ellos hacían. Porque Daniel estaba ya en el reinado, y él hacía todo bien, pero la potencia de él era su Señor. Su mirada estaba en las cosas eternas. Porque cuando nosotros miramos solo el plano terrenal, lo único que vamos a sentir es vaciedad. Porque nosotros hemos sido creados por el Señor para cosas eternas. Así que todo aquello que hacemos, que trasciende, que nos va a dar una recompensa allá, eso nos llena profundamente. Y en el caso de nosotros como hombres espirituales, pues nosotros sí tenemos ese privilegio, porque cada cosa que usted hace en conexión con esa, en conciencia de esa realidad, que usted es un hombre espiritual que puede tener un éxito eterno, lo va a hacer que las cosas de su diario vivir tomen otro rumbo, tengan un nuevo significado, así sea que usted esté allá en la casa con su esposo y sus hijos, así sea que usted esté en la universidad, así sea que usted esté trabajando, así sea que usted esté haciendo cualquier labor, usted sabe que ante Dios dice que un día tendremos que dar cuenta de lo que hagamos, sea bueno o sea malo. ¿Qué está diciendo? Que sí, para nosotros hay una trascendencia y una recompensa allá en lo eterno. Eso sí va a ser una realidad. Acuérdese, un día vamos a estar face to face con el Creador. ¿Te imaginas, Angie? Cuando llegue ese momento maravilloso de estar allá en la presencia de tu Salvador, y que tú le puedas decir, mira, Señor, gracias por haberme dado la vida eterna, yo obré así, me motivaste, la razón de todo lo que hice eras tú, y allá mientras yo atendía a ese cliente me acordaba de todos tus principios y sabía que si yo los trataba bien, como decía Angie la vez pasada, aunque a veces me quieran sacar la piedra, pero yo me acuerdo que tengo que tratarlos bien porque esa es tu voluntad, y lo hice, ahora te traigo esto porque eso fue una gloria para ti, Señor. Y el Señor diga, ay, Angie, buen siervo fiel. Usted no se siente uno como lleno, pero a veces trabajamos y tenemos, ¿cómo se llamaría eso? Una disociación, se llama, cuando uno no se ve como se debe ver, ¿cierto? Tiene una disociación. Y entonces comenzamos a trabajar como si lo que hiciéramos aquí fuera lo único, en este plano. Y se nos olvida que nosotros vamos a trascender. Usted sí se va a morir y no se va a quedar aquí. Que usted va para donde está Dios. Y que eso que usted haya hecho, con esta visión de éxito, de agradar a su Señor, de buscar la gloria, la honra de Él, de alguna manera, ese reconocimiento de su Señor, eso sí va a ser importante, eso sí va a ser éxito. Que cada vez que usted se alinea con ese propósito, usted está siendo exitoso a nivel espiritual, ¿sí? Entonces, que Dios nos ayude, que el Señor nos ayude a conectarnos, y que, como decía el apóstol Pedro, que no corramos en el mismo desenfreno de la gente de acá,
¿sí? Que no seamos como decían las abuelitas antes, cuando uno seguía a un mal amigo, ¿qué decía? Que lo que vea, si Claro, alguien, si su amigo ese tiene ahí un puente, usted también va a Eso. tirar ahí un puente. lo que hace Vicente lo hace la gente, ¿no? O sea, hacemos todo lo que los otros hacen porque como que somos, vamos como a, ¿sí? Como zombies, lo seguimos sin pensar. No, nosotros tenemos una realidad nueva, no somos como la gente en común, sí somos diferentes. El trabajo será en pedirle al Señor que nos dé esa visión, nos ayude a entender, a apropiarnos de esa visión de que no somos como los demás y que tenemos un éxito que nos espera. Si lo sabemos moldear a través de cada verdad y cada principio que tenemos con nuestro Señor. Entonces, vamos a dejar hasta ahí. Muchas gracias a las que están en la web. Y yo quiero decir algo. Y Zairita quiere decir algo. Zairita. No, que estaba pensando que la carga es uno el que se la pone. O sea, siempre es curioso que el Señor trata a uno de descargarlo y uno vuelve y se carga. O sea, uno, no, es que yo quiero cargarme con esto, ¿sí? Y realmente, viéndolo desde esta perspectiva que tú lo pones, es quitarnos carga, ir más ligeros, porque realmente yo, o sea, últimamente he pensado y lo he compartido con ustedes y es, realmente este mundo es desgastante, es agobiante, es triste, es exigente, ¿sí? Y a veces uno anda en esa misma, como en esa misma onda, como tú dices, que anda todo el mundo. Y justo ayer yo digo, el Señor está lindo porque estaba luchando porque ayer me pasó una bobada, o sea, una bobada. Y o sea, todo lo que había logrado con el Señor, lunes, martes, miércoles que me había propuesto, un comentario de una persona que nada que ver conmigo, o sea, Derrumbó toda esa sí, que visión casi no que me se- hablo con esa persona, o sea, o sea, fue algo así, me dijo algo tan bobo que hoy día dijo, pero qué bobada fue, dañó todo lo que yo había construido lunes, martes, miércoles con el Señor, ¿sí? Y hoy en día, o sea, y veo eso y digo, tan boba, yo me puse la carga porque nadie me está diciendo que tengo que ir a hacer eso, ¿sí me entiendes? Y ahorita lo veo y yo digo, cambio con el Señor es más llevadero, o sea, realmente es fácil porque es seguir los principios del Señor sencillos de mantén la paz, vive un día a la vez, perdona, sé compasivo, sé misericordioso, o sea, ese tipo de cosas y realmente son cosas que a uno le alivian y le quitan la carga. Tú, para agregar ahí, eso está resumido en un pasaje. Dice, ligera es mi carga, fácil es mi yugo y ligera es mi carga. Realmente el enemigo nos ha terapiado, que perdone ahí con el término, pero nos ha terapiado haciéndonos creer que seguir la voluntad de Dios es difícil. Pero el Señor no dice eso, porque a Él no le conviene, a Él le conviene que nosotros sigamos creyendo mentiras. Porque cuando uno entiende la profundidad de que cuando nosotros realmente asumimos lo que el Señor nos dice y lo aplicamos a nuestra vida, realmente eso trae libertad. Una libertad que es increíble. Cuando nosotros dejamos que esas mentiras, esos engaños, esas cosas que no vienen del Señor nos vengan aquí, nos desestabilicen, entonces eso precioso que es esperar la paz nos saca de esa visión espiritual. Muy bien, a las que están ahí conectaditas, si quieren, o Ah, perdón, Susanita, qué pena. Hazle, Susanita, no te... Participa. Susanita, a ver. No, hay algo que me recuerda un Durito poco. para que puedan escuchar ellos. Sí, me recuerda un poco Salomón, o sea, Eclesiastés me parece un libro que realmente demuestra la realidad De la vida. que el éxito es Efímero. bastante efímero, y que llega a la conclusión que es todo el Vanidad de hombre, vanidad, todo es vanidad. vanidad de vanidad, todo es vanidad, todo es humo, pero también de que el todo del hombre es Dios. Dios. Y me parece interesante todo lo que vivió Salomón para realmente a la final reconocer que nada lo llenaba, nada, las mujeres, la riqueza, el conocimiento, la sabiduría, el poder, terrenos, todo, nada lo llenaba, y él mismo decía, solo Dios te puede permitir disfrutar las cosas de
o sea, las cosas de acá. ¿Cómo haces si yo coma y beba? Porque Él realmente es todo lo que necesitas, ¿sí? Y puede hacerte disfrutar hasta una comida muy pequeña, pero con Él, ¿sí me entiendes? Sí. Entonces, es bonito ver ese proceso o sea, Eclesiastés te muestra la cruda realidad de lo terrenal, pero también que es lo que te llena de Dios. Básicamente Eclesiastes hace ese análisis que estamos haciendo. O sea, el hombre natural sin Dios, que se esfuerza en llenarse con todo eso de este mundo, pues realmente nunca va a encontrar satisfacción. Él dice al final, ¿no? Que todo el hombre es Dios, ¿sí? Comer y beber tiene sentido cuando uno tiene aún centrado con Dios. Y por eso él habla, y los salmos hablando de mejor comerse un bocado de pan en quietud, en tranquilidad, en armonía con Dios, que estar uno lleno de manjares, hipócrita, como estábamos hablando, pero hipócrita, mostrándonos una fachada de lo que no somos, mostrando ya sea de la apariencia física, económica, emocional, que hoy en día hemos venido aprendiendo a conocer nuestra realidad emocional, que si estamos tristes está bien, que si estamos enojados pues lo reconocemos, no le damos rienda suelta al pecado, pero podemos reconocer estoy enojado y hay una manera de ese hombre espiritual para manejar, para recibir una recompensa, ¿sí? No es dejarnos llevar por la ira, pero sí hay un manejo de emociones que nos, eso ya lo decía Dios hace muchos años, no en esas palabras, pero un manejo de las emociones siguiendo los principios de Dios. Entonces, que el Señor nos ayude a perseguir ese éxito que está ligado a esa realidad espiritual, a esas verdades que realmente trascienden y que nos van a dar una recompensa, que busquemos las coronas del cielo. Para las que, iba a decirles que para las que están aquí, voy a hacer un ejercicio con ellas, yo después se los describo acá y se los mando, si lo quieren hacer en sus casas pues lo hacen, porque hoy tocaba hacer actividad creativa, entonces lo vamos a hacer. Que el Señor me les bendiga, me les guarde, nos veremos el próximo viernes, lo siento por los inconvenientes. Mentiras, el próximo viernes nos estamos preparando para salir para la convención, no hay damas, no hay reunión de mujeres, ya esta semana por ahí el miércoles ya les damos los detalles más, ¿cómo se dice? Más los detalles bien discriminados de todo lo que cómo va a ser el proceso de llegada, hay un horario, vamos a mirar cómo ayudamos a algunas de pronto para que puedan ir, otras van a tener que irse definitivamente en bus, les vamos a mandar el mapa, pues tranquilas que hay muchos detalles que estamos pensando en todo, pero estamos dándole larguitas a las que no han podido pues dar el dinero para que todas, ojalá muchas podamos ir. Que el Señor les guarde, les bendiga y que el éxito que el Señor busca, como decía Primera de Juan, ¿cierto? Las cosas de este mundo son pasajeras, pero la voluntad, el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre, que es el versículo que tienen que memorizar. Un abrazo, se les quiere, se les ama y el Señor les guarde esta semana. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias, Marcelita. Bendiciones para todas. Gracias, Gracielita, lo mismo para ti.